Ya Bueno, estamos conectadas, ya podemos empezar. estamos aquí las dos fantásticas. Empezamos. Muchísimas gracias a la gente que se está uniendo y si no, la gente que a posteriori va a verlo. Silvia Marzo, aquí Vivir poniendo en corazón. Siempre es un gusto, un gustazo. Y bueno, a ver, dinos, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Te cedo la palabra porque tendrías que haber empezado tú. Dime. A ver, estaba hablando yo sola antes de poder, o sea, con el problema este de una se conecta y la otra y tal, y estaba comentando eso, que íbamos a hablar de la sexualidad en la infancia, de las manifestaciones de la sexualidad en la infancia, porque es un tema súper importante, porque siempre cuando hablas con las familias dicen, en la infancia, sexualidad en la infancia, y claro, como asociamos sexualidad a sexo, que no lo es, Correcto, pues sí. no somos conscientes de todo lo importante que es trabajar la sexualidad en la infancia y las cosas que se dan en la infancia y que marcan posteriormente nuestra sexualidad en el Exacto. futuro. Entonces es conveniente que cada vez vayamos siendo más conscientes de lo importante que es que hablemos de esto, que comuniquemos qué nos está pasando. Fijaros, eh, solamente ya cuando dices algo tan tonto como, y que dices, cuando estás cambiando, bueno, yo, las que hemos tenido chicos, que a ti también, las chicas no se nota, pero las que hemos tenido chicos sí, cuando les estás cambiando, los metes en la bañera y luego los sacas y le estás poniendo la cremita, bueno, ¿cuántas veces ha entrado en erección, no? Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, lo más natural del mundo, que la naturaleza funciona, que todo va bien, significa que esa, eh, ese organismo está funcionando como debe de funcionar. O sea, evidentemente ahí no hay eyaculación, ahí no hay el morbo que podemos poner los adultos, ¿no? Es que mirada, La niño, sencilla. mirada, exacto, la mirada, ¿no? Que muchas veces cuando nos acuden a nosotros o nos preguntan dudas las familias, siempre es como que nos dicen la situación y la han etiquetado ya con una mirada Es adulta, ¿no? la clave. ¿Se está mi niño con 3 años masturbando? ¿Tiene placer? Pues no, claro que no. O sea, eso se desarrolla más tardío, no en esas edades, pero sí está en su autoconocimiento, en el Eso es. descubrirse, ¿no? Claro, lo primero es, en la infancia ya tienen curiosidad por los genitales, igual que se miran las manos, Mm. fíjate, a los primeros meses y tal, de 0 a 2 años, el tema de curiosidad por los genitales que les pasa, sobre todo cuando se quitan el paquete, ¿no? Que empiezan a Sí. verse ellos o que tienen que ver, uy, es distinto el chico de la chica, tienen curiosidad y preguntan. Y ahí pueden aparecer primeras preguntas sobre el cuerpo. Uy, ¿por qué el papá tiene el pene muy grande? ¿No? Entonces, es importante Desde su perspectiva infantil, que son chiquititos, hay que entender esto, lo ven como, es inmenso, ¿no? Pero claro, es desde su mirada. y lo Pues claro, ahí se distorsiona, ¿no? La realidad y hay que acompañarlos. fíjate que ahí ya pueden tener una visión ya de 0 a 2 años, una visión positiva o negativa hacia su cuerpo. Y entonces esos comentarios que se hacer, mira mi gordito, mira mi no sé qué, pues a veces podemos influir en que como la sociedad, si esa palabra la ve y va mal, pues puede influir en la autoestima del niño o cómo se valore su Y cuerpo. sobre todo en los 2 años, yo haría ese hándicap en los 2 años porque es cuando retiramos la mayoría de los padres, madres, los pañales, ¿de acuerdo? Entonces ellos empiezan a ese descubrir nuevo, de pronto tengo ahí una zona que no me he descubierto y se pasan todo el santo día ahí toqueteándose. Claro, ¿qué sucede? Que ahí ellos están en su descubrir, pero a veces las familias los interpretan como mal y empiezan, quita, no te toques, asco, caca, fuera, tal. Claro, ahí quieras o no es lo que tú dices, ¿no? Empezamos a decir información que vamos a ir labrando poquito a poquito de esa zona es malo tocarse, no tal, ¿no? Cuando a veces quizá deberíamos de aprender a enseñarles ya desde entrada en dónde puedes sí y dónde puedes no, ¿no? En limitar los espacios, no la acción en sí, sino limitar los espacios, aunque tenga otra connotación muy diferente a la que tú Claro, pienses, la ¿no? clave es esa, la mirada de adulto. El niño está explorando, mirando, averiguando, es curiosidad lo que tiene. Entonces es nuestra mirada de adulto la que interpreta. Sobre todo es un momento importante para hablar de la intimidad, sobre Mm. todo para la prevención de abusos sexuales, que tengan claro que hay unas partes en el cuerpo que son íntimas y que esas partes se tienen que tocar con permiso. Y si tú no das permiso,
no se deben de tocar. Entonces, es importante para ayudarles a tener herramientas para prevención de abusos sexuales. El que tú tienes que tener tu espacio y cosas que son íntimas y partes del cuerpo que son íntimas y lugares donde está la parte de la intimidad, ¿no? Es importante porque el tema, por ejemplo, el dices, es que no quiere que le besen o es que no quiere que le acaricien. Bueno, pues a lo mejor hay que respetarlo, porque si tú le obligas, otra persona le puede obligar sin que quiera. Y entonces está... Cede, ¿no? Le estás enseñando a ceder. Incluso hay que insistir en que sea la propia madre y padre la rechazado, ¿no? O rechazada. Es decir, a veces yo a mi hijo le quería dar un beso y a mí me ha rechazado. Pues no obligues, que no te sienta mal. Es que también como madre, como padre nos puede pasar que nos rechacen. Ahí empieza, perfecto, te respeto, ¿no? Hoy no tienes un día, hoy no quieres, pues genial, no pasa nada, ¿no? No solamente a terceros, sino incluso en el ámbito propio familiar, que sucede mucho que, ¡ay, ven!, ¿no? Y lo estás estrujando cuando ellos están diciendo ahí en su no verbal, quítate, apártate, no te quiero ni ver, ¿no? Claro. Es un poco... No somos conscientes realmente porque dices, jolín, es que quiero abrazar a tal, pero a la propia, igual que eso también está con la comida, pues en esta parte igual, es que tú tienes siempre el mismo hambre, es que a ti te apetecen siempre las mismas cosas, es que tú a veces no te apetece que no te abracen o no te apetece la soledad, pues exactamente igual que nos pasa a nosotros, les pasa a los niños. Sin embargo, a ellos les exigimos una serie de cosas que, que no tienen sentido si las vemos desde el adulto. Es decir, es que como soy su madre, siempre le tiene que apetecer que yo me acerque a él. Pues a veces no, como nos pasa a nosotros. Quiere decir que yo a mi pareja no la quiera, no, pero en un momento determinado, pues igual no me apetece que me acaricie o que me haga A o que me haga B, ¿no? Y además ellos en esa edad ya tienen muy conscientes lo que quieren y lo que no. Parece mentira, Sí. ¿eh? Pero hay que pensar que según Hoffman la empatía global se desarrolla a partir de un añito, ¿vale? Y luego la empatía egocéntrica a partir de los 2 años. Eso quiere decir que la persona sabe lo que está bien y lo que está mal, ya de entrada con 2 añitos. A partir de ahí, 5, 6, ya es el tipo de empatía que reconoce los sentimientos y a partir de infancia, adolescencia y para adelante ya es una empatía no solo de sentimientos, sino también nivel grupal y situaciones y expresiones en general, ¿no? O sea, se amplía la mirada al concepto de empatía que nosotros conocemos actualmente. Entonces, claro, eso hay que acompañarlo también y forma parte de la sexualidad también. Fijaros, algo tan sencillo como escucharlos. O sea, eran las preguntas que nos hacen. Si tú no contestas una pregunta que te hacen, o sea, ellos aprenden que a ti ya no te tienen que preguntar, y van a otros, o no respondes de la manera adecuada, ¿no? Eso quizá lo dejaremos para, como es mucho, para otro día, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de cuando aparecen los hermanitos, la curiosidad y preguntas muy concretas, como puede ser el tema de ¿y cómo ha entrado en la barriga? ¿Cuándo te has comido a mi hermanito o a mi hermanita? O sea, tu razonamiento es lógico y aplastante. Todavía me dice, uy, ¿cómo me haces esa pregunta? Tú piensa, un niño, mente de un niño, ¿qué ve? ¿Cómo llega lo que tú le has dicho? Come, que llega al estómago y te ve que eso está hinchado y que ahí hay un bebé y dice, mi mamá se ha tragado algo que ha generado un bebé. ¿Cuándo te has tragado a mi hermanito? Sí, la sandía, ¿no? Una sandía, ¿no? Que a Claro, veces hay gente que aún todavía dice la sandía o que dice una semillita que el papá ha puesto a la mamá. Hay que empezar a cambiar esos cuentos que claro, indirectamente vamos contando y hay que decir que son 2 semillas las necesarias, eso ¿de es. acuerdo? Para la fecundación, es decir, también el rol femenino y masculino, ambos son necesarios en el caso de la concepción que sea de una manera heterosexual, ¿no? También hay otro tipo de tener hijos, evidentemente, adopciones, inseminación in vitro, ¿vale? Pero en este caso, pues el cuento de una única semilla hay que agrandarlo, ¿no? La mirada hacia hacia 2 semillas necesarias, que parece que No, es una tontería, pero eso pero tiene una implicación tan importante como sí que hay un después ellos 50%, hay un 50%. desarrollan la idea, exacto, Y la naturaleza porque es así, ¿eh? La naturaleza es 50-50. claro, es que además en la infancia es cuando construimos. Y Ujú. luego, ¿qué sucede? Que cuando no construimos correctamente esta sexualidad, conductas, etc., luego nos encontramos, pues eso, en las adolescencias, preguntas, situaciones, conductas que no son las correctas y tenemos que empezar a deconstruir lo que no se ha hecho bien, ¿no? Que es lo que a veces a través de la educación sexual nosotras que vamos por las aulas y vemos mucho, ¿no? Nos encontramos a situaciones en las que dices,
wow, vamos a empezar otra vez a sacar todo y empezar desde cero, porque se ve y podemos observar que no está bien construido, ¿no? Mm, Eh, seguiría también pensando todo esto por ejemplo, esto lo hacemos mucho con el tema de cuando están jugando a los juegos sexuales, ¿no? O sea, el niño no es que están descubriendo el cuerpo y unos a otros pues se levantan la falda o el pantalón, o le baja el pantalón y dice, le mira, tú tienes pilile, ¿quién está mirando? Entonces, nosotros podemos malinterpretar, ¿vale? Entonces, a lo mejor están haciendo algún tocamiento porque están curioseando, ¿vale? Puede haber hay que mirar las diferencias de edades y hay que mirar cosas, ¿no? Pero en principio estamos hablando de niños que los dos tienen la misma edad, que están explorándose por curiosidad y entonces atender que esa situación, pues, ¿cómo la vivimos nosotros? Porque el problema la mayoría de las veces, ¿qué estás haciendo? Entonces les asustamos, sencillamente decir que te pregúntales qué estás haciendo, ¿no? ¿A qué estés jugando? Uy, pues a lo mejor te dicen a los médicos, mira, pues a ser papá y mamá. Y están imitando al papá y la mamá lo que están haciendo. Pues si se... Importante ahí el concepto de si estamos en esa tesitura del permiso, ¿no? Pero y Eso es. vosotros, en el mismo juego que ha sucedido, aprovechar esas Mm, situaciones, que mm, son situaciones reales, para introducir conceptos, ¿no? mm. Pequeñitos, aunque sea, ganito a ganito, se va construyendo mucho. Entonces puedes decir, oye, ¿tú le has pedido permiso? Si eres un médico y es tu paciente, ¿tú le has pedido permiso para tocar el cuerpo? ¿No? Y ahí estás haciendo el consentimiento indirectamente. Pues Claro. no, no hemos dado, pues sí, pues oye, aprovecha y pregunta, permiso, Incluso puedes ¿no? hablar de la intimidad, mira, pues estas partes son íntimas, y entonces hablar de todo esto que también sirve para dar no, el respeto, el Mm, consentimiento, la intimidad, incluso temas que podemos pensar que no, pero hablar adecuadamente de los genitales, no decir, o sea, llamarlos por su nombre científico, porque correcto. nadie le ponemos 20 nombres diferentes a una mano, en mano, la mano es mano, pues la vulva es vulva, el pene es pene, los testículos son testículos, ¿no? Entonces, Sí. es importante que mantengamos ese nombre y expresemos todos, porque al Sí. final nombrar adecuadamente es importante para decir, esto no es diferente a las distintas partes de mi cuerpo y es algo totalmente natural. Y de hecho, nadie estaríamos aquí si no hubiera sexualidad, ¿no? Exacto. Entonces, es importante que Dar ese concepto que toca para que no entre en esa infantilizar o en ese juego que luego se perpetúa con el tiempo y bueno, no pasa nada porque es el chochete, es la mariposita, es no sé qué, sí, pero no, sí pasa porque es la vulva y estás tocando cuando no debes. Es decir, ¿no? Un poco... todavía nos encontramos, o yo me encuentro en las clases que voy, muchos adolescentes que a lo que ellos llaman chocho les llaman vaginas. Y ese concepto también es un poco el que hay que ayudar a introducir Ujú. correctamente, ¿no? Vulvas exterior, vagina interior, ¿no? Muy bien. Son cositas que hay que ir, pues sí, añadiendo y desde casa se puede hacer muchísimo. Si es que el tema es que la responsabilidad a esto, evidentemente, no es únicamente de para empezar, no desde el niño y de la niña, que está aprendiendo, que nace como una hoja en blanco, que nosotros añadimos todo, sino que es la familia que tiene que ir haciendo muchísimo. El colegio, que también evidentemente es que la familia y el colegio son los que más hacen, si es que son los que más están encontrando con situaciones y es el despertar ese de la conciencia que hay ahora en la educación sexual, ¿no? A través de la pornografía de cosas externas, pero de muchas otras que estamos viendo, aumentos de violencias, de abusos, etc., que hacen despertar a estos dos grupos. Pero también es importante hacer un llamamiento a lo que es el Estado para que legisle muchas Claro. acciones y se trabaje en grupo, ¿no? Pero no toda la responsabilidad es familia y escuela. Ujú. Bastante hacen estos dos grupos que son tremendos los que se implican en muchas ocasiones, sino también que el Estado vaya implantando, como en la mayoría de otros países, que ya hay esta educación sexual obligatoria, curricular, como unas mates, un inglés o cualquier otra, ¿no? O sea, yo abogo por eso, en que poco a poco se vaya haciendo para que vayamos todos de la mano, ¿no? Unidos. Estoy 100% contigo porque Mm. sabes que soy de educación y que siempre he Pues, pensado que es una asignatura pendiente y que lo que pasa es que para eso requerimos también el profesorado, formación y, exacto. y las familias inclusive, ¿no? Porque todavía seguimos viendo esto como tabú. Entonces hay que aprender a ver, a mirar de otra Mm. manera, ver, yo no digo
que sexualicemos la sociedad porque no toca y no Bueno, es correcto. la sociedad ya está Vale, hipersexualizada, sí, Silvia. también. Partimos desde esa Tienes razón, premisa, por desgracia, que ya tienes está razón. Pero hipersexualizada y lo, lo lo que no hay es educación, lo que precisamente. tendríamos que tener claro es adecuar esos conocimientos dependiendo de, porque cada edad y cada momento en nuestra etapa de nuestra vida tiene, nuestra sexualidad va evolucionando, entonces sería interesante que no fuera decir, me encuentro con la adolescencia y entonces empiezo a hablar, no, no, sino que de toda la vida, y de hecho, yo os lo digo siempre, todos los centros que voy, cuando me dicen, es que ¿cuándo empezar? Digo, mira, la estáis dando desde antes de nacer. Tú en el momento que estás tocando la barriga de tu hijo, estás embarazada, la estás acariciando, le estás hablando con cariño, estás trabajando ya ahí, cómo esa persona se sienta amada, cómo esa persona estás valorándola, con qué cariño le estás hablando. O sea, fíjate, entonces estás educando ya ahí. Lo que pasa es que de una manera consciente o inconsciente, lo interesante sería que estuviéramos trabajando de manera consciente para saber cómo estamos influyendo a nuestros hijos en su sexualidad. Por eso es Correcto. necesaria la formación en familias, no Eso. solamente en las escuelas desde infantil, sino que en las familias para que las siguientes Ahí está. generaciones no quitamos los mismos tabús. Tal cual. Sobre todo en lo que has dicho ahora mismo de las panzas, ¿no? Embarazadas. ¿Cómo influenciamos también de entrada no ha nacido y ya estamos estereotipando un montón de cosas, por Dios? Ya estamos etiquetando en género, ya ponemos todo de color rosa azul, ya tal. Hay muchas familias que ya no, ya empiezan con los naranjas, con los blancos, con los verdes, colores más neutrales, pero todavía hay eso, que quieras o no, ya estás condicionando a esa persona a algo y exigiendo que conductualmente se porte de una manera determinada, ¿no? Y ellos, Entonces, ahí ya es limitar a la persona en realidad. ellos Hay que acompañar en la crianza, pero intentar no limitar en nuestras acciones. sí, sí, sí. O sea, cuando un niño te pregunta, ¿tú por qué no vas de rosa? Y eres chica, digo, pues porque no me gusta el rosa. O sea, y darles herramientas, o sea, que ellas tengan un criterio de por qué eligen un color A o B, no porque ese color se asocie socialmente a chica. ¿Por qué te gusta? ¿Que te gusta ese color? Fantástico de la muerte. Pues viste de rosa o azul, ser chica o como te definas. Pero claro, es, es, es es muchas cosas las que hay ahí que sin darnos cuenta Sí, sí. estamos metiendo a nivel de sociedad y no es tan importante realmente. O sea, No, un sobre color, todo la sociedad, por ejemplo, un ejemplo es mi hijo hoy, han tenido lo de los carnestoltes, ¿no? Que se van vistiendo cada día de una cosa particular, ¿no? Y tenían que ir con algo en el cuello, detalles, tal. Y como teníamos un disfraz por que te he ahí, perdido, justo, ¿perdón? que te he perdido. Ah, La voz. disculpa, que como teníamos un disfraz por ahí en casa, hoy mi hijo ha ido de egipcio, ¿vale? Y le he pintado lo que son la raya, pues como un egipcio. Bueno, cuando salió de casa empezó en el coche mismo ya a trabajar y empezar. Mamá, se van a meter conmigo, es que esto de pintarme los ojos es de niña, es que me van a decir de todo, no sé. Y yo pensando, pero a ver, vas de egipcio. Es decir, ¿qué problema hay? Pero no hay un montón de cantantes que ya van pintados, que ya tienen las uñas pintadas, que no sé cuánto. Es decir, mira a Camilo, que tú eres fan de Camilo, ¿cómo va él? Por Dios, es decir, pero él ya, a pesar de que yo soy una persona muy activa, de que hablamos con un montón de temas y él tiene 10 años, qué importante es la presión grupal, ¿no? Él se ha sentido presionado por el qué dirá el grupo de cómo él iba ese día. Es decir, fijaros cómo trasciende todo, que ya es muy difícil para todas las familias y puedo entender perfectamente cuando los madres, los padres me dicen, pero es que yo hablo de todo, pero no me puedo responsabilidad de lo que hay fuera. Así Esa, que tienen toda la esa, razón, porque esa, yo también esa, como madre estoy en la misma tesitura. Yo exacto. hago un montón de cosas, pero no deja de que mi hijo se sintió hoy presionado por el qué dirá el grupo. Y tú dices, wow, ¿cuánto trabajo hay que hacer? ¿No? Constantemente. Para que no llegue eso. Pero yo creo que al final las personas eso también lo valoran, porque conforme se van haciendo mayores, yo que los tengo más mayores, van teniendo criterios. O sea, yo esas historias las he tenido con mis hijos pequeños también, y ahora que son adultos, pues su mirada es completamente diferente. Luego sí, vamos haciendo pasito a pasito y sí que va quedando. Aunque no lo parezca, quedan cosas. No, sí, por supuesto. Bueno, pues Lisa, tenemos que ir cerrando porque si ya llevamos casi media Sí, hora, casi, entonces casi.
Sí. Vale, vamos. Bueno, creo que para la próxima vez, si te parece, ponemos pues el cómo hablar de sexualidad con tus hijos y tus hijas. Si Correcto. parece es una buena, ¿no? Porque es algo que suelen preguntarnos Ujú. mucho, ¿no? Las familias. Pues sí, lo cómo hacer y qué no hacer, ¿no? Decir qué deberías hacer y qué no deberías hacer. Y será dentro de 15 días, a la misma hora, a las 8, ¿no? Sí. Que no sé qué hora, no sé qué día es, pero bueno, lo anunciaremos como este y ya está, unos Y días bueno, y antes. desde aquí dar un gracias Ujú. enorme a todas las familias que sí son conscientes. Cada vez veo en redes sociales muchas más personas que están haciendo, pues como nosotros, conversando, dando voz a todo esto para que otras lo escuchen. Eso es una manera más de intentar contaminar en positivo, ¿vale? Para que este cambio se dé. Entonces, muchísimas gracias a todas aquellas personas que sí tienen esa conciencia y lo están haciendo, intentando hacer en sus familias. Sí, yo agradezco también los comentarios que hay por aquí, ¿no? Nos felicitan Ay, sí, está Esther, ahora acabo de verla, y, Esther. y vamos, A ver. os agradecemos mucho vuestros comentarios, ¿vale? Vuestro apoyo. La verdad es que nos estamos sintiendo muy Gracias. apoyados en lo que estamos haciendo. Gracias. Ah, aquí ha aceptado, Esther. Es que te acabo de ver ahora, discúlpame. Estaba Tranquila. concentrada con Silvia y ahora he dicho, uy, se me ha pedido entrar. Perdona, pues Esther, un honor tener la Sí, 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 presidenta de ANSIN con sí. nosotras aquí hoy. La presentamos, Esther, Muchísimas así que gracias. encantada. Muchísimas gracias. A vosotras. Estamos hablando, supongo que si nos has estado escuchando, de lo importante que es ya empezar desde antes de nacer a hablar de sexualidad con nuestros hijos y las conversaciones. Y hablando que la semana, dentro de 15 días, hablaremos de cómo hablar con nuestros hijos de sexualidad, de lo que hacer y lo que no hacer, ¿vale? Para que seamos conscientes de cómo lo hacemos y aprendamos a responder a sus preguntas y a ver cómo lo hacemos, ¿no? O sea, esas pequeñas preguntas que nos hacen ya desde pequeños, que nos sentimos tan descolocados cuando nos lo hacen, porque seguimos teniendo nuestras historias de tabú, ¿no? Con la sexualidad. Nos alegramos de que hayas estado, Esther. Muchas gracias. Igualmente. Adiós. Esther, gracias por todo. Dios, gracias a Adiós. todos y buenas noches a Buenas todo el noches. mundo. Gracias.